Grabar. Listo, pues vamos a comenzar, hermanos, nuestro devocional del día de hoy. Gracias a nuestro Dios, hermano, nos permite volvernos a encontrar para comenzar, pues, con otro día de devocional en esta actividad que hemos ya tenido por varias semanas. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos permite seguirlo haciendo y pues, con el propósito, como le digo, de ir creando en nosotros ese buen hábito, ese buen deseo de darnos el tiempo, ¿verdad? Sobre todo es esto, darnos el tiempo de dedicar un espacio para nuestra reflexión personal, para la oración, para poder entonar algún catito. Es bueno, hermanos, que pasemos un tiempo de vez en cuando haciendo esto y si es posible, pues más días, pues mejor, ¿verdad? Pero al menos como un grupo, pues estamos dejando estos 2 días, ¿verdad? Así que vamos a empezar y vamos a entonar un canto, se llama Adelante. Después de este canto vamos a pedir a nuestro hermano Juan Santiago que nos dirija en palabras de oración, y de la misma manera, si hay alguna petición o algún agradecimiento, pues dejamos espacio para que lo mencionen. Y si no, pues comenzamos con nuestro tiempo de lectura, ¿sí? Vamos a entonar este canto que se llama Adelante. Adelante en la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy fuerte el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, la fe siempre alimenta, si es que quieres vencer, adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado, enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmaye, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta, si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Cuando vives en la lucha, otros que quieren caer, ya dejados por el viento cruel, se dejan ya vencer. Adelante, siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, Él será tu protección. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta, si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Ahí está. Pues nuestro hermano Juan Santiago, si tiene ahí a bien dirigir este tiempo de oración, hermano, ahí le dejo para si alguien tiene alguna petición, agradecimiento, pues hay que la pueda compartir. Sí, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener una oración. Si alguien tiene alguna petición, Sí, hermano Juan, le pido las oraciones por el niño Samuel López, por este muchacho, por favor. muy bien. ¿Alguien más? Yo, hermano, Bueno, gratitud, oraciones de gratitud por la familia y también pedirle a nuestro Dios por unas próximas actividades que vamos a tener, de forma congregacional y también, pues sirviendo como familia para que Dios nos ayude a lograr los objetivos, de estas actividades, hermano. muy bien. Bueno, Yo ah, también, también por actividades que vamos a tener durante casi las 3 semanas seguidas, si Dios lo permite, para que todo salga pues de acuerdo a su voluntad.
Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a Dios en oración. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, vamos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, por este día de vida que nos prestas. Gracias también, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar conectados nuevamente en esta hora para poder seguir estudiando y meditando en tus sagradas escrituras. Padre, gracias le damos por esta oportunidad que nos da. Y también, bendito Dios, te agradecemos por nuestro hermano Cristian que se toma su tiempo para poder enseñarnos, Padre. Y también, bendito Dios, le rogamos por esa petición que él ha hecho, Padre, en esas actividades que él tiene ahí en la congregación, para que usted sea con ellos y que supla, Padre, todas esas necesidades y que los ayude, Padre, para que todo salga bien. Y también, bendito Dios, por nuestro hermano José Canchola, Padre, que por ese pequeño eh, de nombre Samuel, Padre, que usted sea con él, bendito Dios, en esa necesidad que él está padeciendo. También, Padre, por la hermana Lourdes. Eh, También, Padre, por esas actividades en la congregación donde ellos se reúnen, Padre, que usted los ayude y que todo, Padre, salga bien. Todo siempre, Padre, en sus manos, que usted sea quien los guíe y que los dirija siempre. También, Padre, nosotros agradecemos por nuestro pequeño que, bendito Dios, ha podido salir adelante de ese obstáculo que él tenía, Padre, y gracias también por todas las bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Y gracias por esta oportunidad que nos da de poder aprender su palabra. Bendito Dios, bendiga el estudio de esta mañana. Dele al hermano Padre palabras entendibles y a nosotros un oído atento y un corazón dispuesto, Padre, para aprender de ti. Bendito Dios, te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Gracias, hermano, Juan, por la oración y también a todos por el esfuerzo de estar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura, pero antes me gustaría mencionarles y comentarles que precisamente parte de lo que debemos buscar como un tiempo especial, así como lo estamos haciendo en las lecturas, pues es la oración, ¿verdad? Es algo que también es necesario en nuestra vida, el hecho de comunicarnos con nuestro Dios y decirle todo aquello que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y tener esa confianza, ¿verdad? Que Él nos escucha, ¿verdad? Entonces, eso aligera mucho las cargas o los pesares que uno tiene, el hecho de saber que hay alguien que escucha, que está ahí al pendiente de nosotros, y nunca olvidar que una condición de la oración es que, pues, esperemos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice Juan, precisamente que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Entonces, nunca olvidar que una cosa es lo que nosotros pidamos, pero otra cosa a veces es la voluntad de Dios. Entonces, si usted y yo estamos depositando nuestras necesidades en manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, pues hemos de recordar que al final su voluntad va a ser lo mejor para nosotros, ¿verdad? Aunque no sea lo que nosotros estemos esperando, pero sí es lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos también esa parte bien importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con nuestra lectura, hermanos. Nuestro hermano Horacio ha tenido unas semanas algo, pues, saturadas de actividades y la semana pasada estuvo cubriendo los devocionales y platicamos para que en esta semana pudiera, tomar un poco de descanso y pues yo cubrí estos dos y ya la siguiente semana pues ya nos vamos ajustando como antes, un día a cada quien, ¿verdad? Bueno, entonces... Estamos avanzando, hermanos, en lo que es Juan capítulo 3, donde se habla principalmente de una plática que tuvo Jesús con un fariseo llamado Nicodemo, un hombre que hemos visto que era importante, era principal, era dirigente, era fariseo, tenía un cargo dentro de los judíos, o sea, no era cualquier persona.
Pero algo que sí hemos notado y que la clase anterior o el devocional anterior resaltamos la idea de que era un hombre con un interés. Era un hombre que tenía un interés, un hombre con dudas genuinas, como creo que todos nosotros a veces tenemos, ¿verdad? Ciertas dudas genuinas, ciertas dudas reales, no como otros fariseos que a veces preguntaban a Jesús, pero Jesús, sabiendo los pensamientos y el corazón de ellos, decía, escribían estos seguidores de Jesús, ¿verdad? Acerca de que Jesús conocía el corazón de ellos, decía que sabía que le preguntaban para tentarle, ¿verdad? Tenemos varias ocasiones que estos cuatro hombres que escriben los evangelios dicen y le preguntaron para tentarle, o Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, sabía que querían ponerle un tropiezo. Entonces, en el caso de Nicodemo, no se menciona eso. En el caso de Nicodemo hay una duda genuina. También decíamos de manera general, sacando ese pequeño bosquejito, que Nicodemo era un hombre que reconocía, ¿verdad? Porque vino con Jesús y le dijo, ¿verdad? Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo reconocía a Jesús. ¿Sí? También dijimos que Nicodemo era un hombre con cierta falta de entendimiento, porque había cosas que sí entendía, pero había otras que no. Nicodemo también sabía a quién recurrir. Entonces, este hombre tiene todas esas características y más, ¿verdad? También algo que veíamos era el resultado de la plática que estaba teniendo con Jesús. Adelantándonos un poco, y también es parte del tema de este escrito, tiene que ver con la vida. Versículo 15, la vida eterna. Entonces, la plática de Jesús va comenzando con una duda de Nicodemo en base a lo que Jesús le menciona del nuevo nacimiento, y la plática se va extendiendo, empezando a hablar del nuevo nacimiento y casi terminando con la vida eterna. Entonces, ¿qué se quería lograr con la plática de Jesús y Nicodemo? Bueno, un punto que resalta es el tema de la vida eterna. Entonces, de ahí nos surgió una pregunta. Entonces, ¿qué necesitaba Nicodemo? Entonces, saber y hacer, o cuál es el proceso para llegar a la vida eterna. Y de ahí salieron algunas cositas aquí del versículo 8 hasta el versículo 12, que son las palabras que están en pantalla, ¿verdad? Bueno, Nicodemo necesitaba saber, necesitaba recibir, necesitaba creer y claro está, necesitaba nacer de nuevo. ¿Sí? Fue algo que estuvimos hablando en el devocional anterior. También, ¿recuerda alguien qué decíamos de la palabra saber? Dice en el 11, ¿verdad? Jesús le dice, es que tú no sabes, ¿sí? ¿No sabes esto? En el 10, ¿eres tu maestro y no sabes esto? Entonces, la palabra saber tiene un significado especial. ¿Alguien lo recuerda? Saber por examinación. Muy bien, He hermano. ido. He ido, ándele. Saber por examinación. ¿Qué más? Desear. Desear. Muy bien, hermana Alma. Entender, discernir, examinar, comprender. Excelente. Muy bien. La palabra aquí, saber, en el griego eido, nos indica un saber, o sea, llegar a un conocimiento, pero a través de una examinación, de una reflexión, de discernir. Y es algo que se comprende muy bien. Y producto de ello, de esta examinación, discernimiento, comprensión, conocimiento, se produce un deseo o sea, un deseo de hacer algo. En este caso, cuando se habla del nuevo nacimiento, Jesús
le dice a Nicodemo, le enseña, le explica, pero Nicodemo dice, es que ¿cómo puede hacerse esto? Está hablando de una acción, hacerse. ¿Cómo se puede lograr esta acción del nuevo nacimiento? Es cuando Jesús le dice, eres maestro, ¿no lo sabes? Y dice Jesús, ¿verdad? Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, Nicodemo necesitaba saber, necesitaba reflexionar, comprender, examinar, para que él pudiera verdaderamente desear el nuevo nacimiento, desear la vida eterna, desear la vida que Jesús estaba ofreciendo, la cual fue parte del ministerio que él vino a desarrollar, ¿verdad? Darnos a conocer la vida se está manifestando a los hombres, la necesidad del Redentor, del Salvador. Pues digo, Nicodemo no podría llegar a ese final, la vida eterna, si no comenzaba sabiendo lo que debía saber. Y Jesús, en el 11 también mencionamos que él le dice una problemática. Estamos viendo ya una problemática, el por qué en esos tiempos, incluido Nicodemo tal vez y otros más, no estaban entendiendo lo que Jesús decía. ¿Se acuerda cuál era el problema ahí en el verso 11? ¿Cuál fue el problema? El problema que ellos tenían. Hermano José. Que no estaban recibiendo el testimonio. Exactamente. No estaban recibiendo. ¿Sí? Y ahí hablamos, buscamos, no lo teníamos aquí, pero lo buscamos en una el léxico. ¿Y qué palabra era al recibir? Lambano. Lambano. Palabra ya para nosotros familiar. ¿Y qué dijimos que era lambano? A ver, hermana Basilia, es la de los Recibir, diccionarios. recibir con la mente, Recibir con la mente. ¿Tiene algo más? llevar consigo, unirse. Unirse. Entonces, ese era el gran problema, que como no sabían, no experimentaban, no comprendían, pues no estaban recibiendo nada con la mente ni con el corazón. No se estaban haciendo uno con el mensaje de Jesús. Entonces, Jesús le dice, o sea, ahí está el testimonio. Lo hablamos, ya se han hecho señales, ya se han estado dando lecciones, pero ustedes no lo reciben con la mente. No tienen su mente abierta de tal manera que no se están haciendo uno con el mensaje y no lo están entendiendo. Entonces, pues no creen. En el verso 12, ya se han dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer las celestiales? ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos viendo las problemáticas de la falta de entendimiento de aquellos tiempos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Creo que también son problemáticas de estos tiempos, no solo de aquellos, no solo problema de Nicodemo, de otros judíos, sino también de nosotros. Mucha gente no llega al nuevo nacimiento y menos a la vida eterna, porque no cree, porque no ha recibido, porque no sabe. ¿Sí? Entonces no nace de nuevo y pues no llega a la vida eterna. Entonces, estas son problemáticas, pero también se convierte en el proceso a la vida. O sea, estas tres palabras o cuatro palabras, cinco palabras, las podemos tener en dos bosquejos diferentes. ¿Ya se fijó? Es la bendición de la homilética, ¿no? O sea, los mismos puntos pueden ser desarrollados a través de dos temas diferentes, dos enfoques diferentes. Un enfoque es el problema que estaban teniendo para no obtener la vida. ¿Cuál era el problema? Pues no sabían, no recibían, no creían. Y visto de otra manera, también se convierten en el proceso para llegar a la vida eterna. ¿Cuál es el orden? A ver, ¿cuál creen que sería el orden? Ahora ya serían cuatro palabras: nacer del Espíritu o nacer de nuevo, saber, recibir, creer. ¿Cuál sería el orden en la práctica para obtener la vida eterna? ¿Qué vendría siendo primero, hermanos? Para cerrar ya estos comentarios y ver lo de la serpiente en el desierto. Primero, Primero creer.
¿ok? Bueno, perdón, hermano. Adelante, Recibir, adelante. A ver, ahí está. Eso es lo que me gusta. Que tengamos diferentes puntos y que, ok, ¿por qué primero creer o por qué primero recibir? Ya sabemos lo que es cada cosa. ¿Verdad? A ver, ¿qué será primero? Aquí ya dijeron primero es creer y alguien más dijo primero es recibir. A ver, ¿qué será primero? primero recibir antes de creer. Bueno, Ok. es ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón, hermano? primero hay que recibir la palabra Ok. para poder entender y así creer. Ok. Entonces sería recibir, luego saber, luego creer. ¿Sería el orden que usted dice, hermana? Estoy de acuerdo con el recibir. Sí. Estamos ahí, empezamos a recibir, abrir nuestra mente, se recibe la palabra, producto de ello, a lo mejor producto de ello, pues empezamos a discernir, o sería creer, creemos lo que ya recibimos y empezamos a discernirlo, a saberlo, a reflexionarlo, a examinarlo y deseamos, pues que este saber nos lleva a un deseo y deseamos nacer de nuevo. ¿Qué les parece? Recibir lo que vamos recibiendo con la mente, lo creemos de tal forma que lo examinamos y al examinarlo nos lleva a desear lo que se nos ha enseñado, que es nacer de nuevo. Y naciendo de nuevo, ya tenemos promesa de la vida eterna. ¿Cómo ve, hermano José Canchola? Bueno, pues yo iba a decir creer en la palabra de Dios, porque si no crees en la palabra de Dios, pues no vas a recibir nada. O sea, Ok, lo estoy diciendo a lo mejor al revés, pero así lo entendí yo. Es creer es en la palabra de Dios, que es tener fe. La fe te lleva al conocimiento, a creer. Bueno, corrígeme tú si estoy mal ahí. Pero después de todo, de ese proceso, te lleva a nacer. ok. Bueno, sabemos los 5 pasos, pero por lo que estamos hablando ahorita. Sí. Sí. Bueno, aquí dos cosas. Tiene razón también usted. O sea, los dos tienen razón. Porque precisamente el creer que estamos hablando, o sea, el creer que nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús hablamos siempre, no es el creer de una mera confianza como inicial, sino el creer que nos lleva a obedecer y el verdadero entendimiento. O sea, pero tiene también usted razón. O sea, para que la gente empiece a escuchar de la palabra, pues sí necesita tener cierta convicción. Por eso dice Hebreo, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador del que le busca. Entonces, podríamos poner doble vez el creer inicial, el creer básico para empezar a recibir y luego viene el creer ya completo, el creer que verdaderamente nos lleva a la salvación, pero todo comienza con una creencia básica. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece así? Creer, recibir, creer, saber, nacer y ya viene la vida eterna, que es el resultado final. Entonces, es lo que Nicodemo también necesitaba y tiene razón, porque acuérdense, Nicodemo, dije Timoteo otra vez, ¿verdad? O dije, sí dije Nicodemo o Timoteo, que la otra vez andaba confundido, andaba cruzando a Timoteo con Nicodemo, ¿sí? Entonces, Nicodemo se acerca a Jesús y cree que él es alguien especial porque dice, lo que tú haces, o sea, no lo hace cualquiera. Tiene que tener una relación con Dios, tener algo del cielo para que lo pueda hacer, pero como que no estaba todavía entendiendo del todo. No entendía el nuevo nacimiento, no lo sabía, ¿sí? O sea, había cosas, vino de noche, o sea, ya tenía el creer inicial, pero le faltaba lo demás, ¿de acuerdo? Entonces así lo dejamos. Acuérdese, de estas tres palabras o cuatro, salen dos bosquejos. Uno, la problemática para que mucho, como que
Los problemas que muchos enfrentan o lo que tienen que trabajar, sí, o sea, viéndolo desde el punto de vista de lo que le falta a alguna persona para poder acercarse. Saber, creer, recibir, también hay que darle un orden. O sea, que es la problemática de aquellos tiempos para no acercarse a Jesús y de estos tiempos también. No se tiene esto. Y un segundo bosquejo sería, pues, el proceso para la vida, basándonos en Juan 3 8 al 12. Ya dijimos, es creer, recibir, creer, saber, nacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no sé si tengan algo más que decir, que aportar respecto a esto, respecto a estas problemáticas y procesos, o nos vamos con el verso 14, que es el versículo que, que estamos, digamos, pendientes de analizar. Bueno, vámonos a él entonces. Ya lo habíamos leído. Sí, de hecho, ya lo habíamos mencionado un poco, pero aquí vamos a verlo un poco más a detalle. Dice, y, bueno, ya se mencionó el proceso. Ahora en el versículo 13 se mencionó que el que viene del cielo, pues es Jesús, y él es el que va a dar todo esto que Nicodemo necesitaba. Sí. Él viene del cielo, ¿verdad? Y lo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para, aquí encontramos palabras bien importantes, hermano. Número uno, tenemos que ver que esto que se está hablando aquí contiene las dos palabras que hemos mencionado para el lenguaje figurado, llamado símil, similitud, comparación. Se está comparando, dice Moisés que levantó la serpiente en el desierto. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dice, como Moisés lo hizo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para, aquí viene también parte del propósito de esta comparación. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que algo debía suceder con Jesús que es muy parecido a lo que aconteció en aquel tiempo con Moisés y alguna situación con unas serpientes en el desierto. Fíjese. Primero, es necesario, ¿ok? Es necesario que esto suceda. Fue necesario que la serpiente sea levantada para que sucediera algo. También es necesario que Jesús sea levantado. Ahorita vamos a entender más. Es necesario creer para tener vida. Con la serpiente en el desierto también fue necesario creer. También con la serpiente en el desierto había personas que se iban a perder por no creer y no ponerle atención a la cuestión de la serpiente. De la misma manera, o uno cree en Jesús y tiene vida, o a lo mejor termina uno en perdición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a ver el tema. Aquí tengo un temita para que podamos entender mejor los eventos de lo de la serpiente en el desierto, entendamos el tema y luego ya venimos cerrando el versículo. ¿De acuerdo? Números 21 4 al 9. Este evento del cual Juan toma la comparación se encuentra aquí en Números 21. ¿Quién me ayuda leyendo estos versículos? Números 21 4 al 6 primero. Sí. Yo. Juan Alma.
Ok. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Muy bien. Fíjese aquí, antes de continuar con la lectura, de hecho este tema lo voy a dar aquí en la congregación, no próximamente, bueno, sí próximamente, pero no tan próximo, ¿verdad? Y fíjese, mano, aquí hay algo bien interesante, manos, y algo de aplicación para nosotros y que también nos debe poner a pensar mucho. Hay una situación, hay algo que el pueblo hace en el versículo 5. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Versículo 5. Renegaron contra Dios, es lo Sí, que estoy entendiendo yo. dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Le pregunto, ¿por qué? Pues puedo entender desde el 4 por todo lo que iban caminando, más aparte que ya estaban fastidiados el maná que estaban comiendo, Sí, si se puede decir así, ya quieren algo diferente. Posiblemente ese es el problema de esta gente, que estaban batallando con eso, personalmente ellos mismos. sí. Fíjese, hermano, dice, el pueblo se desanimó por el camino y habló contra Dios y Moisés. O sea, le pongo esa nota, lo vamos a mencionar aquí, pero le digo, cuidado con el desánimo, ¿eh? ¿A dónde nos puede llevar el desánimo? Al pueblo lo llevó. Y aquí surge otra pregunta, ¿por qué se desanimó el pueblo? O sea, primero es, ¿qué hizo el pueblo? Habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque se desanimó. ¿Por qué se desanimó? Por el camino. ¿Cómo era el camino? O sea, surgen varias preguntas, pero nada más le digo, ¿eh? Cuidado con el desánimo, porque el desánimo nos puede llevar a ciertas situaciones donde dudemos de Dios, hablemos mal de Dios y eso tiene consecuencias. O sea, lo que le pongo sobre la mesa es cuidado con el desánimo o mire el ejemplo de a dónde nos puede llevar el desánimo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces acuérdese, uno, el pueblo se desanimó. Dos, murmura contra Dios y contra Moisés. Tres, Jehová como consecuencia de esto les envía serpientes ardientes que los mordían y murió el pueblo. O sea, murió mucho pueblo. No todos, pero muchos. ¿Qué sigue? El pueblo viene a Moisés y le dice, hemos pecado. Hablamos mal contra Dios y contra ti. Ruega que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire. El libro de Números contiene un tema central. ¿Cuál es el tema de Números? La vida en el desierto y la necesidad de la fe para llegar y entrar a la tierra prometida. Esa es mi propuesta para el tema del libro de Números. La vida en el desierto y la necesidad de fe para llegar a la tierra prometida. Hermanos, cuando usted y yo vamos en el desierto hay necesidades, hay luchas, hay pruebas.
y se requiere fe para llegar al final. El pueblo de Israel necesitaba fe para poder llegar a la tierra prometida, porque la vida en el desierto no es fácil. ¿De acuerdo? Esa es la situación que ellos están pasando. Números podemos dividirlo de esta forma. 1 al 10, la antigua generación. 10 al 25, la transición trágica. Y 26 al 36, la nueva generación. De hecho, su nombre original también nos muestra su temática. Este libro de números, en realidad, nosotros tenemos el nombre números, pero el nombre fue Bemidbar. Bemidbar, que significa en el desierto. Por eso es que este tema o este libro es lo que pasa en el desierto. ¿Sí? Acuérdense que los nombres eran, pues tenían que ser hebreos, ¿no? Nosotros ya tenemos números, perdón, el nombre números, porque tenemos del griego extraído el nombre desde el punto de vista griego, de los nombres que tenían la Septuaginta, ya la traducción al griego. Y de ahí ya se estuvieron trayendo las traducciones y nosotros tenemos un Génesis, Éxodo, Levítico, números, pero en realidad los nombres originales, pues Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemisbar, Devarim, o sea, son nombres hebreos que tienen otro significado del que nosotros a veces tenemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el nombre de este libro es Bemidbar, que se traduce en el desierto, que así empieza el libro, ¿de acuerdo? Bueno, ese camino en el desierto estuvo lleno de lecciones para el pueblo, así como para nosotros también a leer respecto a ellos. El día de hoy meditaremos en uno de los acontecimientos sucedidos en aquel momento dentro de la llamada generación o transición trágica. Transición trágica. Este acontecimiento es llamado la serpiente de bronce. ¿Sí? ¿Cómo cree que se llama el tema? Pues la serpiente de bronce. Ya vio, es la introducción y llegamos al nombre del tema, la serpiente de bronce. Veamos algunas lecciones que aprendemos de la historia. ¿Sí? Entonces, primera lección, que el desánimo nos puede hacer caer en pecado. El desánimo nos puede hacer caer en pecado. No lo digo yo, lo dice la lectura. Hermano Juan Santiago, hace rato iba a leer, ayúdenos ahorita. 4 y 5, hermano. Ya lo leímos, pero léalo otra vez. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, harta, detesta, cansada de este pan tan liviano. Ahí yo le puse entre paréntesis, aquí fastidio, en otras versiones también traduce, nuestra alma está harta, nuestra alma detesta este pan, nuestra alma está cansada de este pan. O sea, esta palabra fastidio también puede ser harta, ya detesta o está cansada. La palabra desánimo aquí en el hebreo es katzar, katzar, desánimo. ¿Qué es desánimo, katzar? Angustia, desánimo, impacienta, queja. ¿Sí? Impacientar, queja. ¿Sí? Dice, y se desanimó el pueblo por el camino, se angustió el pueblo por el camino, se desanimó el pueblo por el camino, se impacientó el pueblo por el camino, se quejó el pueblo por el camino. Hermanos, les pregunto, ¿cómo era el camino? Vámonos preguntando uno por uno. Una cosa, ¿cómo era el camino? Vamos empezando aquí con las hermanas. Hermana Alma, ¿cómo era el camino? Era árido, Árido. seco. Con eso, para que las hermanas tengan también respuestas. Ahí está, vamos a agarrar la primera.
árido. Vamos a irnos con hermana Lourdes. ¿Cómo era el camino? Ay, me imagino que mucha calor, hermano. ¿Sí? Muy el clima. Hermano, es el desierto, Ujú. árido, caliente. A ver, no sé si nuestra hermana Andrea miré que venía manejando, pero no sé si pueda responder. Si no, no se preocupe. Si ahí ya la vinamos manejando. Sí, no se preocupe, hermana. Hermana Erika, Erika Figueroa, ¿cómo era el camino? Mm, a lo mejor también tendrían calor, ¿no, hermano? Donde iban ¿Calor? caminando, ¿Cómo, hermana? como iban caminando, entonces también, Cansado, ¿verdad? Se iban ajá, caminando por el desierto, entonces ya llevamos tres. Árido, caliente, cansado. A ver, hermana Basilia, Sin agua. sin agua. Mira, hermano, árido, caliente, muy caliente, ¿eh? No, no caliente así medio caliente, o sea, bien caliente, ¿sí? Es el desierto, hermano, sin agua y caminando, iban cansados, o mejor sin alimento en ciertos momentos. Cuando tuvieron el desierto, hubo momentos que no tuvieron cierto alimento, pero Dios lo proveyó. O sea, tampoco podían decirlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo de esta forma. Hermanos, le pregunto yo, ¿se entiende por qué se angustiaron? ¿Se entiende por qué se desanimaron? ¿Se entiende por qué se impacientaron? Pura arena. Caminamos, caminamos y pura arena, puro viento, puro calor. ¿Se entiende por qué la queja del camino? Hermano, sí, pero, o sea, sí, pero, ¿quién los estaba guiando? Dios. ¿Quién les puso una nubecita arriba? Dios. Hermano, dice la historia y dicen los versículos en cuanto a este tema de la generación en el desierto, que su calzado nunca se desgastó. ¿Se acuerda? ¿Quién lo tiene? A ver, búsquelo ahí, mano, para que lo tengamos a la mano. Dice que su calzado nunca se desgastó. O sea, ni su vestidos ni su calzado. ¿Dónde dice? Según yo, Deuteronomio 29:5. Parece que ese es de Deuteronomio 29:5. ¿Qué dice, mano? Y Lo más- dice, conducí, con, yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Esa es la Biblia de las Américas. Sí, ahí está, hermanos. Sí. Dice, yo os he traído 40 años en el desierto. Dice, vuestros vestidos, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, han comido pan y han bebido. O sea, no les ha faltado alimento. Hermano, o sea, es a lo que yo lo quiero llevar. ¿Se entiende que el pueblo se desanimara por el camino? Sí, sí se entiende. Pues el desierto, caliente, cansado, tedioso, sin agua, sin comida. Pero, Dios todo el camino le suplió sus necesidades. Ese es el punto. Sí. Sí se entiende, pero Dios estaba con ellos. Sí. El desánimo, angustia, impaciencia, la queja del pueblo vino por el camino. ¿Cuántas veces nosotros, aplicación, nos desanimamos por las situaciones de la vida, por las enfermedades, por alguna carencia, por la muerte o por las pruebas?
¿Cuántas veces nosotros nos ha desanimado algo de ello, hermanos? Cuidado con la manera que reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Cuidado, porque como el pueblo, si nos desaniman las situaciones, ciertas situaciones, nos pueden llevar a quejarnos de Dios, aún sabiendo que Dios está con nosotros, hermano, porque el pueblo no se había quedado sin comer. Dice, ya, ahora es que ya nos enfadó el pan y la carne. Otra cosa, hermano, o sea, el pueblo, no entienden que en el pueblo ustedes solos ya se hubieran muerto. No entienden. No entienden que tienen agua, que tienen pan, que tienen carne. Cuando en otras circunstancias, si ustedes vinieran por su propio pie, en el primer año se quedan en el desierto todos y no hubieran tenido nada. Llegaron a un lugar con agua amarga. ¿Quién le iba a poder endulzar? Nadie, solamente Dios. Llegaron a un lugar sin agua, salió agua de la roca. ¿Quién lo podría hacer sino Dios? No estaban entendiendo que lo que tenían era una gran bendición y que sin Dios no eran nada. O sea, todavía que les da, se quejan. A veces, a veces es una actitud también de nosotros. Hermano, ¿no tiene usted casa? Ah, pero quiero una más grande. Hermano, ¿no tiene usted vida? Sí. Ah, pero es que tengo esta molestia. Pero ¿tiene usted vida? Sí. Hermano, ¿tiene usted trabajo? Ay, que ya me tengo que levantar para trabajar. Ay, ya tengo que hacer esto del trabajo. Ay, ya tengo, hermano, pero tiene trabajo, pero tiene un ingreso. ¿Se fija? Entonces, Dios nos bendice, pero a veces nos quejamos de lo que Dios nos está dando, sabiendo que si por no fuera por Dios, no tendríamos nada. Entonces, cuidado de la manera que reaccionamos ante ciertas circunstancias de la vida. A veces nos quejamos de la muerte de alguien. Este es un tema difícil, hermano. Muere alguna persona amada y a veces nos quejamos de Dios, pero ¿sabe usted que si Dios la hubiera dejado todavía con usted, solamente se la hubiera pasado sufriendo? Y a veces usted y yo no lo entendemos. Nosotros queremos a la persona que amamos con nosotros hasta el final, pero tú no sabes lo que ella siente, no sabes lo que ella padece, no sabes lo que le duele, y ante nuestros ojos la queremos con nosotros, pero Dios dice, no, ya, mi respuesta es que ya, deje de sufrir, deje de doler, ¿se da cuenta? Y a veces en nuestro egoísmo nosotros queremos algo y no nos damos cuenta de otras cosas. Otra vez le repito, cuidado de la manera que reaccionamos ante las circunstancias de la vida. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Salmo 73:2. Casi deslizar, dice Asaf, casi desliza mis pies y por poco resbala mis pasos. O sea, viendo la prosperidad de los malos, viendo que a aquellos no les pasa nada malo. Y uno que busca a Dios a veces tiene carencias de esto, del otro, del otro. Salmo 73, léalo. Asaf ve a los malos prosperar y dice, pero, ¿y uno que hace la voluntad de Dios, por qué nos va mal? Y a veces es la queja. ¿Por qué a aquellos les va bien? ¿Y por qué a mí me va mal? Lea el Salmo 73. Pero Asaf concluye que no fue hasta que entró en el santuario de Dios que comprendió. No se fije cómo viven. El final, hermano. Primera de Pedro 4:16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Usted tiene dos opciones. O se desliza y hace lo mismo que el pueblo, quejarse, o glorifica a Dios, ¿verdad? Le voy a pasar este tema, pues están tomando nota. Segunda cosa que aprendemos de esta situación, que el pecado tiene consecuencias. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. No podemos evitar las consecuencias del pecado. El pueblo pecó contra Dios, habló mal de él, murmuró, se quejó y el pecado tiene consecuencias. Usted sabe que la paga del pecado es muerte. Y vino las serpientes a morder al pueblo y murió mucho pueblo.
¿sí? Entonces, recuerde que todo pecador es un criminal espiritual. Nadie puede evitar las consecuencias del pecado, ¿sí? Adán y Eva no se salvaron de las consecuencias de la desobediencia. Caín no se salvó de las consecuencias del asesinato. La gente en tiempos de Noé no se salvó del diluvio. Nadab y Abiú no se salvaron de su desobediencia. Acán tampoco se salvó. Saúl no se salvó. David no se salvó. Zafira no se salvó. Herodes no se salvó. Jezabel no se salvó. O sea, nadie puede escapar de las consecuencias del pecado. ¿Se da cuenta, man? Eso de serpientes ardientes, en otras versiones se traduce como venenosas, por si acaso, ¿sí? Venenosas. ¿A nosotros qué nos hace pensar que Dios no sabe lo que hacemos? Que no va a haber consecuencias por nuestros pecados. Bueno, el pueblo tuvo que aprender. Pecaron, hay consecuencias. Mucho cuidado, ¿sí? Existe un camino al arrepentimiento. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová por nosotros. ¿Sí? Cristo lo dijo, hermanos. Pedro lo predicó, Simón lo demostró. Arrepentimiento. El pueblo también lo estaba haciendo. Vino el pueblo y dijo, hemos pecado. ¿Sí? Hay que reconocer la falta. Hay que reconocer la falta para poder llegar al punto clave, que es el perdón. ¿Sí? Hermano José, Una preguntita, los que murieron entonces en el desierto por su orgullo no quisieron ver la serpiente. Pregunto. aquí todavía no llegamos a la serpiente. Aquí todavía no viene la respuesta o sea, murmuraron y Dios mandó las serpientes y empezaron a morder al pueblo y murió. Cuando muchos vieron que muchos morían por las serpientes, se acercaron a Moisés y le dijeron, oye, hemos pecado, haz algo para que ya no siga pasando. Y después viene la respuesta, precisamente es a donde vamos. El arrepentimiento es el inicio para llegar a la salvación, el arrepentimiento. Es el camino al perdón y el perdón es el camino a la obediencia y la obediencia es el camino a la salvación. Hacia allá vamos a llegar. Por eso ya me apresuré. Hay un antídoto contra el mal. Hazte una serpiente ardiente. O sea, yo quiero que usted entienda este tema para que entendamos el cómo es que Jesús también era una necesidad que fuera levantado. ¿Sí? Hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Sí? Y Moisés hace la serpiente de bronce y la pone en un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Para el pueblo fue la serpiente en el asta. Pareciera difícil que lo mismo que te provocó dolor y heridas sea el remedio de tu mal. Hermano, ¿quién cree que iba a querer mirar la serpiente de bronce? Hoy me acaba de morder una serpiente, estoy con los dolorones y me pones otra serpiente que tengo que mirar. No muchos lo iban a querer hacer. ¿Sí? Pero fíjese esto, hermano. En sí la serpiente no era la que tenía poder para sanar, ni tampoco se pretendía que fuera símbolo de adoración. ¿Qué sucedió? En Segundo de Reyes menciona que la serpiente, o sea, la guardaron y posteriormente ya la estaban hasta adorando. O sea, no estaban entendiendo el punto. ¿Quién iría a ver a la serpiente? A ver, hermana Alma, hace rato iba a hablar, pero le cortamos ahí la viada. ¿Quién iría a ver a la serpiente, hermana Alma? Aquellos que tenían fe. Exactamente. Aquel Hermano, Sí, hermana. perdón, es que conforme estuvo hablando y todo eso, hice una pequeña analogía respecto a eso. ¿Puedo decírsela? Adelante. La comparación de la serpiente levantada en el desierto con el Hijo del Hombre levantado en la cruz es la analogía que revela la naturaleza salvífica de Jesús. La serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto era un símbolo de vida y curación para quienes lo miraban con fe. Y al igual que aquellos que miraron a la serpiente,
fueron salvados, aquellos que ahora miran a Jesús en la cruz son salvados. Esa es mi analogía. Muy bien, sí, hacia allá vamos, excelente. Nada más como les digo, hay que tener bien en cuenta eso, que la serpiente en sí no tenía el poder, ¿sí? Era el hecho que ellos obedecieran lo que se les estaba diciendo. Te digo, me mordió una serpiente, tengo que ver a otra serpiente, hazlo. Irían los que estuvieran en peligro, que reconocieran, se arrepintieran, y los que tuvieran fe que así sería. De la misma manera, Jesús debe ser levantado y todo aquel que crea, porque no solamente es verlo, sino es hacer lo que él dice, como la serpiente en el desierto. Aquel que viniera, reconociera, se arrepintiera y obedeciera que la tenía que ver, sería salvado. De la misma manera, el que quiera vivir, el que quiera nacer de nuevo, el que quiera vida eterna, Juan 3 tiene que venir a Jesús. Ahí está, así como lo dijo la hermana Alma. O sea, ya ven la comparación, ¿sí? Entonces, precisamente, eso es. Aquí hay otra cosa, pero ya vamos a dejar aquí. Déjenme regresarme a la lectura. Entonces, como Moisés levanta la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree y obedece no se pierda. El que no cree y no obedece se va a perder, se va a perder. Pero el que cree y obedece tiene vida eterna. Entonces, así como la gente con las serpientes estaba sufriendo el mal por su pecado, pero se arrepintió, recurrió a quien podía obtener la ayuda y obedeció, creyó y obedeció. Así también nosotros. Es necesario, vital, indispensable que acudamos a Jesús, ¿sí? Esa precisamente es la comparación. Y ya se va apuntando hacia el final de la plática. Y ya viene precisamente la parte final donde se habla de la importancia del creer, de la importancia de enviar al Hijo, de la importancia de obedecerle, pero todo eso parte de ofrecer primero un nuevo nacimiento. Entonces, prácticamente, hermanos, lo que Jesús está hablándole a Nicodemo es precisamente cuál es el proceso a obtener la vida, la importancia de recurrir a Jesús, la importancia de saber lo que tienes que saber, de obedecer lo que tienes que obedecer. O sea, ¿se da cuenta? O sea, si vamos leyendo desde el principio de a poquito, a veces nos metemos ahí, pero cuando usted mira todo el panorama completo, ya toda la plática tiene un sentido y gira en torno a qué? A la vida, al creer, a Jesús, a recurrir a Él. O sea, Nicodemo vino con Jesús. Ya hiciste bien, veniste a mí, pero te falta esto, y tienes que saber esto y esto. Y entiende esto y esto, y cree esto y esto. ¿Se da cuenta? Ya iba por buen camino Nicodemo, dio el primer paso, me acerco a Jesús, pero faltaba un poco más. Entonces, ahí está la comparación de lo del desierto, fíjese la importancia, y ahora Jesús, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿tienen algún comentario final? Entonces, ahí nos quedamos en el 15, ya lo próximo sería 16 al 21, que ya sería la última parte. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a despedirnos en oración. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana en el devocional. Este, eh, Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a seguir adelante, hermanos, y que
y que podamos seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios y reflexionando, ¿verdad? Vamos a orar, así como estamos, y así quedamos despedidos. Y gracias por conectarse y pasar este tiempo de devoción. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, Padre, estando muy agradecidos y muy contentos por este tiempo que nos das de reflexión. Gracias, Padre, porque a través de tu escritura, Padre, podemos obtener este conocimiento de aquello que pues tú nos invitas a hacer para agradarte. Gracias, Padre, por darnos tu palabra con aquellas reflexiones, historias, invitaciones que haces para cada uno de nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos a estos momentos que estamos teniendo de reflexión, de devoción a tu presencia, Padre, puedan ser de bendición para cada uno de nosotros y también que puedan ser de aprendizaje para también compartir con otras personas. Gracias, Padre, por ser tan bueno y permitirnos siempre tener todo lo que hemos necesitado. Ayúdanos, Padre, a valorar lo bueno y misericordioso y amoroso que eres en nuestra vida, Padre, con nuestra familia y a siempre seguir adelante en tus caminos. Permite, Padre, que al igual que Nicodemo podamos siempre recurrir a ti en nuestras necesidades, en nuestras dudas, dificultades y poder continuar siempre creciendo cada vez más y darte la gloria y la honra. Por favor, Padre, acompáñanos en el resto del día, bendice a nuestros hermanos y hermanas, a los aquí presentes y a aquellos hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros. Permítenos siempre, Padre, continuar recordando quiénes somos y cómo nos hemos de comportar. Y si es tu voluntad, Padre, en el siguiente día podemos volver a encontrar para seguir tomando este tiempo, Padre, de reflexión a través de tu escritura. Por favor, Padre, bendice los planes de cada uno de los aquí presentes y ayúdanos siempre, Padre, a poner tu voluntad por delante de nosotros. Todo, Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos y también lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.